Amada Iglesia Jeruel, buenas noches. Como siempre, bueno, pues estamos hoy una vez más y seguimos estudiando nuestra segunda epístola del apóstol Pablo a los de Corinto, en el capítulo 7 precisamente. El día de hoy vamos a estudiar los versos 11 y 12, dos versos. De hecho, hoy nuestro estudio es bastante corto, ¿verdad? Así que pues vamos a dar inicio, deseando que el Señor pues nos bendiga y sobre todo nos muestre muchas enseñanzas que hasta el día de hoy, pues aunque están en la Escritura, a veces no las podemos encontrar, o sobre todo que muchas personas desconocen. Así que vamos a iniciar diciendo que en nuestro estudio anterior, en los versos 8 al 10, bueno, dijimos que Pablo estaba bastante inquieto y hasta lamentaba él el haberles escrito aquella carta dolorosa donde trataba cuestiones disciplinarias. Y esta carta la hizo, como ya lo dijimos la vez anterior, entre la primera carta y la segunda. Sobre todo porque hubo algunos miembros que estaban cayendo en algunas indisciplinas, y esto no era precisamente digno delante de Dios, como se menciona y como lo mencionó precisamente el apóstol Pablo en el capítulo número 2, en los versos 5 al 8, aquí mismo. Y voy a permitirme leer como dice aquí: pero si alguno, estoy en el capítulo 2, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debierais perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirmaos en el amor para con él. Entonces el apóstol Pablo, como ya dijimos, estaba preocupado por saber exactamente qué fue lo que sucedió con esta carta y sobre todo la reacción de los mismos corintios. También dijimos, ¿verdad?, que ellos, los corintios, se habían arrepentido de todo su corazón y que regresaron al camino de la salvación, y su relación con el apóstol Pablo se restauró completamente. Ahora, para los versos 11 y 12, Pablo les va a hacer un reconocimiento de que todo el dolor y el sufrimiento que habían padecido por aquella carta que les había enviado, bueno, pues no fue en vano todo el padecimiento que les llevó. ¿Por qué razón? Porque todo esto lo había diseñado nuestro Dios para su beneficio espiritual, y que esto ayudara a que no se alejaran del Señor, sino por el contrario, les fortaleciera. Así que todo esto redundó prácticamente en un cambio de actitud hacia Dios y también hacia el apóstol Pablo. Así que el día de hoy nuestro estudio, mis queridos hermanos, lleva por título un reconocimiento a los corintios. El apóstol Pablo les está reconociendo la forma en cómo ellos tomaron directamente la carta, y sobre todas las cosas que ellos supieron capitalizar bien las enseñanzas y la disciplina o la reprensión que Pablo estaba haciendo directamente hacia la iglesia y sobre todo hacia los líderes. Así que en el verso 11 de este capítulo dice así: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud prodijo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces Pablo aquí les está diciendo: observen si ustedes mismos que el dolor de su propio pecado les provocó inclusive el hacer la voluntad del Señor, y ninguna otra cosa les hubiera hecho cambiar. O sea que si no hubieran sido reprendidos por el Señor a través de la carta del apóstol Pablo, bueno, en ninguna manera ellos pudieran haberse sacudido o haber despertado a la condición de vida que estaban llevando, que era totalmente mundana, y sobre todo que en su momento estaban tolerando el pecado de otra persona. Entonces el apóstol Pablo dice: esto es de suma importancia para mí, que ustedes hayan retomado el camino. Entonces Pablo está sorprendido por la diligencia y el razonamiento de los corintios, ya que ellos, al sentirse tristes por su pecado, bueno, ellos estaban despertando
y sobre todo porque esto mismo les estaba haciendo ver una perspectiva totalmente diferente de cómo tenían que llevar su vida diaria. Y esto no es otra cosa que las mismas experiencias dolorosas que les llevó a un genuino arrepentimiento para la salvación y también, bueno, ser obedientes precisamente a la voluntad del Señor. Así que podemos ver claramente cómo es que esta experiencia para la conversión de los creyentes de Corinto, pues también les trajo ahora sí que el guardar la ley del Señor, el apartarse de los caminos que les llevarían a la muerte y sobre todo agradar a mi Señor y Salvador Jesucristo, quien en su momento Él mismo los había traído a sus pies y estaban siendo enseñados por conducto del apóstol Pablo y de todas las personas que estuvieran ahí mostrándole la doctrina de Jesucristo. Ahora, ¿por qué razón lo hizo? Sencillamente porque en otro tiempo, en lugar de escuchar las enseñanzas, las instrucciones del apóstol Pablo, pues se entregaban desbocadamente a hacer cosas depravadas, inmorales y con ninguna intención de obedecer a Dios. Entonces ellos, desagradando esto a Dios mismo y a todos los que estaban en algún sentido buscando a Dios de todo su corazón, pues esto traía graves problemas dentro de la misma iglesia y traía un tropiezo. Y el mismo apóstol Pablo lo señala aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 5, verso 9 al 13. Voy a permitirme ir a Primera de los Corintios, en el capítulo número 5, versos 9 al 13. Y dice así la Escritura, en el verso 9 del capítulo 5 de Primera a los Corintios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciense, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea, hablando de los líderes de la iglesia de Corinto. Y dice, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces podemos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo está hablando, como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, de aquel hombre que había caído en adulterio y sobre todo que era un fornicario porque había tenido la mujer de su padre y que esto estaba trayendo graves problemas y sobre todo un mal testimonio a todos los fieles creyentes de ese entonces y sobre todo de esa iglesia. Entonces Pablo lo señala directamente aquí para mostrarles que esto no se debía hacer. Por ello es que en el mismo verso 11 les dice, porque he aquí esto mismo os hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Pablo primero les dice, con todo esto que fueron ustedes contristados, bueno, esto que les trajo dolor y sufrimiento, bueno, fue de parte del Señor y no fue de parte de nadie más. Pero como ustedes han vindicado todo esto y han reconocido su error, bueno, pues ahora me doy cuenta y a través del tiempo, dice Pablo, que ustedes realmente no tuvieron la culpa. Entonces aquí el apóstol Pablo, podemos decir que él está reconociendo su diligencia, la diligencia de los mismos corintios. ¿Y cómo es que los mismos corintios están reconociendo esta diligencia en su propio corazón? Bueno, el mismo apóstol Pablo escribe 6 frases breves y en cada una demuestra un empeño donde los corintios querían hacer la voluntad del Señor. Y miren, les vuelvo a leer el mismo verso 11, en donde dice ahí en la segunda parte, lo leo desde el principio, ¿por qué aquí, en esto de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros? O sea, ¿qué necesidad?
¿Qué defensa? O sea, si ustedes se defendieron, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. Y luego el apóstol Pablo dice, en todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Entonces, si realmente pudiéramos decir, bueno, no entendemos bien el verso, les puse otra versión para que ustedes supieran más o menos lo que dice en otra versión. Y dice alguna otra versión, ¿verdad? Dice, ¿se dan cuenta de lo provechoso que fue para ustedes la tristeza que les envió el Señor? O sea, como decirles, no fue en vano todo esto que ustedes han padecido. Y luego dice, ya no se encogen de hombros como hacían antes, o sea, diciendo, ni modo, ¿verdad? Sino que actuaron rápido, me defendieron y se indignaron. ¿Por qué? Por lo que estaba sucediendo con aquellas personas que estaban cometiendo adulterio. Y dice, temerosos por lo que había sucedido, ansiaron que fuera a ayudarlos. Hablando del apóstol Pablo. Pero sin perder tiempo, afrontaron el problema y lo resolvieron castigando al que pecó. Así demostraron que no fue culpa de ustedes. O sea, aquí podemos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo les reconoce a los corintios que hicieron muy bien en retomar el camino correcto ante los ojos de Dios, porque lo que estaba sucediendo ahí es que los falsos maestros fueron los culpables de confundirlos y de llevarlos a estar extraviados en cuanto a no hacer la voluntad de Dios, porque los falsos maestros les mostraban otra cosa totalmente diferente y estos falsos maestros les toleraban el pecado solamente porque tenían propios intereses ellos y no precisamente querían hacer la voluntad de Dios. Así que podemos ver que aquí los mismos corintios, si bien aplicaron dentro de la iglesia una disciplina ejemplar y férrea, ¿verdad? Aquel hombre que tenía pecado de inmoralidad por ser un fornicario, como menciona en Primera los Corintios. Voy a ir otra vez a Primera los Corintios, en el capítulo número 5, del verso 1 a 5, y dice así, en el capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, ustedes lo están tolerando, dice, pero sin embargo no se percatan de ello. Y ustedes ya lo debieron de haber expulsado y sacado. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No está diciendo aquí que sea entregado en el momento de hacerle daño, ¿verdad? Y que él pues sea llevado directamente hasta el infierno. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que tenía que ser sacado en medio de la congregación de los santos. Esta persona tenía que ser expulsado. ¿Por qué? Porque estaba afectando la santidad, las convicciones de fe y sobre todo estaba haciendo tropiezo a aquellas personas que buscaban a Dios de todo su corazón y querían ser temerosos de guardar la ley del Señor. Por ello es que en el verso 13, aquí mismo dice, porque a los que están afuera Dios juzgará. Y dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros, o sea, sáquenlo por favor, que deje de estar contaminando a toda la grey. Entonces, podemos ver claramente cómo es que aquí ellos, los corintios, estaban aplicando la disciplina, pero después de haber sido ellos
o mostrarse ingenuos y hasta inclusive inocentes, no precisamente en el asunto, sino inocentes en los designios de Dios, inocentes en no conocer la ley del Señor, ya que en medio de todo pues la desconocían completamente, puesto que a mi Señor Jesucristo muchos de ellos pues había la posibilidad que solamente supieran de Él y que no lo conocieran de corazón. Por ello el verso 12 dice así que cuando os escribí, el verso 12 de segunda a los Corintios en el capítulo 7, así que cuando os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, hablando de este que acabamos de leer en Primera de Corintios en el capítulo 5, ni por causa del que lo padeció. ¿Quién padeció? Pues directamente los miembros de la iglesia, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea, fue porque estamos preocupados por ustedes, por su crecimiento, por su madurez, por su testimonio, por su calidad de vida y espiritual, para que no sean tropezados por esta acción que está sucediendo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo o está reconociendo que ellos fueron ofendidos. ¿Por qué fueron ofendidos? Porque se les salió de las manos o inclusive no estaba controlado por ellos lo que pudiera suceder dentro de una iglesia. Y esto es algo muy importante. Muchos líderes, sobre todo en iglesias muy grandes, a veces no tienen el control de todas las cosas que están sucediendo dentro de los muros de la iglesia. Y pudieran suceder acciones de este tipo, que son acciones inmorales, que son acciones que no son precisamente dignas delante de Dios e inclusive estarían torciendo la doctrina cristiana. Pero como van saliendo del templo o entran a un templo sin llamarse precisamente genuinamente cristianos, pues esto provocaría que cualquiera que los viera con una Biblia bajo el brazo pudieran decir que están dando mal testimonio y sobre todo que los tacharían de ser falsos creyentes. Entonces Pablo aquí lo que está haciendo es que está recapitulando en su momento, ¿verdad? Y dice él aquí en este verso 12 que nunca fue su intención señalar a las personas inmorales, es decir, tal o cual persona por nombre o avergonzar directamente a las afectadas, sino que este tema de la inmoralidad entre personas que asisten a la iglesia, bueno, le estaba afectando a él mismo en lo personal y aún más a toda la congregación de Corinto, porque si bien este asunto está reprobado en cualquier sociedad, bueno, pues más aún o es peor de sancionado entre personas que asisten a una iglesia de Jesucristo, que son temerosas de Dios, donde se predica la palabra del Señor, donde se practica la alta moral, donde nos regimos con estatutos de pureza y de santidad establecidos en las Escrituras. Y todo lo anterior lo decimos porque el mismo apóstol Pablo en la primera parte del verso 12 menciona, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio. O sea, dice, el que cometió el agravio tuvo que ser disciplinado y hasta expulsado, como Pablo bien lo menciona aquí en 1 Corintios 4:5. O sea, expulsarlo, sacarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenía ningún motivo por el cual estar dentro de los muros de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque sus acciones mostraban una vida totalmente mundana y no mostraban una vida de santidad buscando agradar a Dios, sino todo lo contrario. Su actitud y su pecado estaban mostrando que a la iglesia solo asistía no precisamente para buscar a Dios de todo su corazón, sino para entretenerse y para hacer cosas indebidas e inmorales, aparte de que nunca se arrepintió, ¿verdad? Y que nunca entendía del evangelio, porque si lo hubiera entendido, entonces hubiera sido una persona genuinamente nacida de nuevo. Pero como no fue nacida de nuevo, pues no sabía ni siquiera lo que significaba estar dentro de una congregación. O sea, no sabía del valor de estar congregándose
cada domingo, o de tener estudios bíblicos, o de tener una grande comunión entre una familia de santos donde todos oran unos por otros y cada uno se esmera en poder estar abrazándose unos y otros. Y esto habla de una coinonía, el que él no supo valorar, estar dentro de una comunión en donde está un grupo de personas que adoran a Dios. Esto es fabuloso y esto ayuda a que nosotros mismos cuando tenemos un problema o alguna preocupación, el hecho tan solo de estar congregados, el hecho de estar glorificando a Dios en la alabanza, estar escuchando palabra, orar al Señor entre unos y otros, esto fortalece el corazón de cualquier persona que tenga alguna aflicción. Así que podemos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo ya no habla de este asunto, sino que tan solo lo menciona y dijo, bueno, pues aquel tuvo que ser disciplinado y punto, ¿ah? En la segunda parte del mismo verso 12 dice, y lo leo completo, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. O sea que la segunda razón es que también la que padeció, la que fue ofendida, pues fue la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque con todos los miembros fieles que buscan vivir en santidad, puros, santos, tratando de agradar al Señor, bueno, pues este mal testimonio deploraba y humillaba precisamente a la persona de Jesucristo y a todas las personas que se estarían congregando ahí. Entonces esta acción ya no solamente ofendía a la iglesia ni a los miembros de la misma iglesia, sino estaba ofendiendo directamente a la persona de Jesucristo. Y peor aún, en su momento estas acciones, lo que estaba sucediendo es que pudo haber hecho tropezar a más de alguno dentro de la misma congregación. ¿Por qué? Porque también vemos ahí en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el verso 2 Corintios 2, verso 5, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. O sea, les está diciendo el apóstol Pablo, a ustedes los ofendió. Si a mí me ofende escuchar lo que me enteré de parte de ustedes y que ustedes toleraron, a ustedes les debe de ofender mucho más, porque son parte del grupo a los cuales ustedes asisten, o es una persona que está ahí en su congregación, y ¿será posible que ustedes no se dieran cuenta de este asunto? Entonces, podemos ver que aunque el apóstol Pablo les señala esta situación, podríamos decir también que con el tiempo, este hombre se arrepintió. Este hombre regresó y buscó el perdón del Señor y fue restaurado en el amor de Dios. ¿Cómo lo dice precisamente en la segunda epístola de Pablo, en el capítulo número 2, versos 6 y 7? Ahí donde estábamos, y dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea que ya varios ya lo habían reprendido, ya lo habían tachado, ya lo habían exhortado, ya le habían dicho hasta de lo que se iba a morir. Y dice el verso 7, así que al contrario, vosotros más bien debíais perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, ¿qué dice? Ya después de que en la primera carta menciona esto, reprenderle, expúlsenlo, que tome valor, entréguenlo a Satanás, o sea, sáquenlo de la congregación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que encuentre el valor de lo que es estar congregado. Pasaron un tiempo suficiente como para que la persona retomara el camino. Y después es llamado una vez más para esta segunda carta, que es lo que dice en el verso 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y dice el verso 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, que si él estaba genuinamente arrepentido, él iba a regresar
iba a pedir perdón, se iba a humillar, iba a estar dispuesto a ser señalado y avergonzado en medio de todos los demás corintios y en medio de todos los demás congregantes, ¿verdad? Pero si él no estaba arrepentido genuinamente, pues no iba a regresar. Entonces, si él, el apóstol Pablo, les está diciendo a los corintios que lo debían de confirmar en el amor, cada persona que entra por la puerta de la iglesia siempre debe de ser recibido en amor. ¿Para qué? Para que pueda ser restaurado. En medio de que él había sido afligido, había sido zarandeado, era necesaria su disciplina e inclusive era necesario que fuese expulsado. ¿Para qué? Para que él mismo pudiera reconocer el verdadero valor de pertenecer a un grupo de creyentes que buscan verdaderamente a Dios, que buscan agradarle. ¿Por qué? Porque no se puede pisotear el nombre de Jesucristo. El lugar donde nosotros nos congregamos, el lugar donde se congregaban allá en Corintio era un lugar de santidad, donde el Señor estaba predicando su palabra y todos los congregantes debieran de ser santos y genuinos creyentes de Jesucristo. Así que la pureza era muy importante para cada miembro, como lo es en la actualidad para cada uno de nosotros. Amén. Y luego en la última parte del verso 12, y lo leo completo: así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesto nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Pablo aquí pretende buscar la unidad de la iglesia y renovar una nueva relación más estrecha entre la iglesia y él mismo. Y la carta dolorosa que en su momento había sido enviada y que había cumplido con su objetivo, pues los hizo sacudirse, que se arrepintieran, que retomaran el camino correcto y se fortalecieran en unidad como cuerpo de Jesucristo, o sea, como iglesia del Señor. Podemos decir entonces, para concluir, que la llamada de atención, mis hermanos, que hizo el apóstol Pablo a toda la iglesia, pudo haber traído descontento, disgusto, desánimo, roces, pugnas entre los miembros, disgustos entre ellos, ¿verdad? Pero nada de esto sucedió. Por el contrario, sus conductas de crecimiento y de madurez se hicieron ver. ¿Por qué? Porque trajeron la unidad y fortalecimiento entre los miembros a pesar de ser reprendidos, a pesar de ser reprobados por el apóstol Pablo en la primera carta, en el capítulo 5. Él los reprueba, pero a pesar de eso aguantaron. Y este es un buen ejemplo de que cuando hay que resolver un problema como congregación que atañe a un miembro de la iglesia, a varios miembros de la iglesia o a todos los miembros de la iglesia, debemos de entender que la iglesia debe de estar unida y no dividida. Debe de estar fortalecida y nunca debilitada en oración. Siempre debemos de estar orando. ¿Por qué razón? Porque esto debe de hablar de una madurez espiritual en todos los miembros. Porque cada miembro, cada persona que se congrega en su iglesia debe de estar siempre vinculada. Siempre debe estar estrechamente relacionada con los miembros de la iglesia y también con los líderes. Esto buscando sobre todo el ser arropado espiritualmente en oración. Y entonces este reconocimiento que hace el apóstol Pablo hacia la iglesia, donde todos los miembros con celo del Señor, con madurez y con sabiduría, ¿verdad?, de lo alto, pues afrontaron este problema para demostrar que ellos, aunque fueron ingenuos en su momento, que no conocían completamente la ley de Dios, bueno, ahora ya empezaban a regir sus vidas con la única regla de fe y conducta que era la palabra del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos, que Dios nos guarde, ¿verdad? Y que podamos seguir estudiando la próxima semana esta maravillosa epístola en el capítulo 7 del apóstol Pablo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos otorgas la oportunidad de estudiar tu palabra. Guarda nuestras vidas y permite, Señor Dios,
que siempre podamos aceptar las disciplinas, las exhortaciones, pero por sobre todo que seamos obedientes a tu palabra. Guarda nuestros corazones, ayúdanos, y que tu gloria sea manifestada siempre en nuestras vidas a través de nuestro testimonio y mostrar siempre el rostro de Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Dios les guarde, queridos hermanos.